Pueden sentarse, pueden sentarse. Qué bendición, de verdad. Y muy bienvenidos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales también. Es un bonito medio por el cual podemos llegar al otro lado del mundo, ¿eh? Hay gente de México, de Estados Unidos, hay gente de diferentes países de Latinoamérica que ya están empezando a vernos, y eso es una bendición también, poder compartir el evangelio de esta forma. Eh, yo no sé si en alguna ocasión se han sentido solos. ¿Cuántos de los que están aquí se han sentido solos en alguna ocasión? Esa soledad que a veces nos marca, porque es una soledad que trae un sentimiento de dolor, de tristeza, es un sentimiento de abandono muchas veces, ¿no? Cuando nos sentimos solos, eh, a veces perdemos incluso la confianza, perdemos la fe, perdemos la esperanza. Podemos llegar a enfermarnos incluso cuando tenemos ese sentimiento de soledad. La soledad es algo realmente difícil para el ser humano. El ser humano no está hecho para estar solo. Nosotros, como hijos de Dios, el pueblo del Señor, y cualquier ser humano nació, alguien dijo, para amar y ser amado. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿eh? Nacimos para vivir en comunidad, para vivir en relación, para amarnos los unos a los otros. Y a veces puede llegar a pasar que nos encontremos solos en esta vida, en nuestros planes, en nuestros proyectos. La soledad hace parte también de la vida. Es necesario que podamos llegar incluso a vivir esa temporada de soledad, porque sin ese periodo no vamos a poder conocer más profundamente a nuestro Señor. Sin ese periodo de tiempo en nuestra vida no vamos a aprender a depender más de Él. Así que en esta mañana yo quiero compartir con ustedes una historia que está en el Nuevo Testamento y que está ahí registrada por el evangelista Marcos. Está registrada allí con un propósito para aquellos que en alguna ocasión se han sentido solos, se han sentido abandonados, que en alguna ocasión se han sentido derrotados en el suelo, como si vivieran como un mendigo. Amén. Quiero que me acompañen juntos a Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52. Es una historia que es muy conocida y dice la palabra de Dios así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, refiriéndose a Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Fíjese, qué tremendo ese sentimiento de soledad. Estaba junto al camino mendigando. Cuando estamos solos nos sentimos excluidos, nos sentimos marginados, nos sentimos que estamos aislados, que estamos fuera del camino. Y continúa diciendo: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Vaya pregunta la de Jesús, tremenda. Una pregunta que parece muy sencilla, pero tiene una profundidad enorme. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Quiero que nos centremos en el versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Marcos escribe su evangelio a un público romano, a un público
que es el opresor del imperio en aquel entonces para los judíos. Así que el Evangelio de Marcos se caracteriza porque vemos a Jesús reflejado como el Hijo de Dios y como aquel que es poderoso para hacer milagros y para traer salvación a un mundo perdido, a un mundo que está oprimido por las influencias del enemigo. Encontramos a Jesús saliendo de Jericó, una ciudad donde él hizo muchos milagros y prodigios. Entre ellos está el milagro de Zaqueo, de haberse acercado a Zaqueo y haberle dicho: baja de ese árbol porque me es necesario que hoy more en tu casa. Encontramos este pasaje mostrándonos no solamente el poder milagroso de Jesús, sino también su disposición de detenerse, de pararse, de prestar atención al clamor de alguien que está marginado, que está oprimido, que está aislado en el camino. Vemos cómo se destaca la fe como un medio para recibir también la gracia divina. Y yo en esta mañana quiero destacar 3 lecciones que nos deja esta preciosa historia del ciego Bartimeo. La primera lección es la determinación de Bartimeo para buscar a Jesús, o de buscar a Jesús a pesar de todas las multitudes y de ser reprendido por muchos. Bartimeo no dudó en buscar al Señor, no dudó en gritar, en que saliera ese grito desde lo más adentro de su corazón por auxilio, por socorro. Bartimeo, a pesar de que le estaban diciendo: cállese, no hable, no moleste al maestro, por favor haga silencio, Bartimeo clamó aún con más fuerza porque su necesidad era una necesidad bastante profunda. Su grito de misericordia fue por un acto de fe que nacía desde lo más adentro de su interior. Y él creyó firmemente que Jesús podía cambiar su situación. Y es que en muchas ocasiones nosotros podemos llegar a encontrarnos como el ciego Bartimeo. Podemos llegar a sentirnos identificados con él. Que estamos aislados, que estamos solos, que nadie nos oye, que nadie se fija en nosotros. Que estamos como si fuésemos parte del mobiliario de un camino, aislados, tirados en el suelo, sin nadie que nos escuche, sin nadie que nos preste atención. Pero ¿saben una cosa? Jesús, nuestro Señor y Salvador, está ahí siempre para escuchar nuestro clamor, porque Jesús nos ama y Jesús nunca falla. Las personas pueden fallarnos, las personas pueden aislarnos, las personas pueden marginarnos, pueden oprimirnos como el Imperio Romano, pero Jesús ha venido a derribar todos esos paradigmas, a quitar todas esas estructuras que había y a poder darnos libertad. Es como aquel pequeño brote que hablábamos el día viernes de la plantita de frijol, ¿no? De frijol, ¿no? ¿Cuántos en su colegio cuando eran pequeñitos les mandaron a sembrar un frijol? ¿Sí? Y entonces uno estaba súper feliz, ¿no? Porque la maestra te decía: toma un frijolito, para que la maestra de ciencias naturales, para que lo siembres y ya verás cómo va a brotar frijoles. Y uno se iba para la casa, lo plantábamos en el colegio, luego lo llevábamos a casa, un poquito de luz por la mañana, agüita todos los días, y estábamos con esa fe de esperar que naciera ese precioso brote, esa planta de frijol. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Somos el pueblo de Dios y estamos llamados a tener fe y confianza en que tenemos un Señor que es nuestro Señor y que es nuestro Salvador. Somos el pueblo de Dios y estamos llamados a creerle a Él. No solamente a creer a que vino, a que murió, a que resucitó al tercer día para darnos libertad, sino también a creer que Él puede ayudarnos en medio de nuestras situaciones más difíciles, en medio de nuestras soledades, en mitad de nuestra noche más oscura. Allí está Dios. Él nunca
nos abandona. De hecho, la palabra de Dios dice, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por muy solos que podamos llegar a sentirnos en el camino, en esta carrera de la vida, en esta acampada terrenal, porque estamos de acampada. ¿Cuántos saben eso? Estamos de acampada, estamos de paso. Y el tiempo pasa volando. Cuando tienes 10, dices, quiero tener 20 para ser como aquel o aquella. Cuando tienes 20, dices, quiero tener 30 para tener el éxito que tiene aquel o aquella. Cuando ya pasas de 30, 40, 50, dices, uy, esto está pasando muy rápido. Pero gloria a Dios. Porque aquellos que hemos confiado en el Señor como nuestro único y suficiente Señor y Salvador, tenemos asegurada la victoria, y es que vamos a tener vida eterna por siempre y para siempre con nuestro Señor. Y allí no habrá más lamento, ya no habrá más lloro, ya no habrá más enfermedades, ya no habrá más lágrimas. El Señor va a enjugar nuestras lágrimas, vamos a poder acercarnos a Él y Él nos va a abrazar y nos va a decir, bienvenido, bienvenida, te estaba esperando. Hermanos, tenemos una victoria y tenemos una eternidad con el Señor, donde ya no vamos a sentir más esa soledad. Pero es necesario que la sintamos aquí, en el ahora, para que aprendamos a depender del Señor. Nosotros también debemos ser como Bartimeo, que persistió. ¿Se acuerdan? El viernes hablábamos de la viuda y el juez injusto. La viuda clamó y persistió y perseveró y buscó la manera de que aquel juez injusto hiciera justicia para con ella. Pues vemos algo muy similar en Bartimeo. Bartimeo clamó, y a pesar de que aquellas voces, aquellos ruidos que en ese entonces eran físicos, pero muchas veces esos ruidos para nosotros son mentales, que vienen y nos apagan y no nos dejan acercarnos al Señor. Esos ruidos mentales, esos pensamientos, dardos de fuego del enemigo que nos dice, no puedes acercar al Señor, el Señor no te escucha, Dios no está contigo. Pero hay una buena noticia, el Señor sí está con nosotros, Dios está con nosotros. Nosotros debemos persistir igual que Bartimeo, igual que la viuda, con el juez injusto, especialmente en momentos de necesidad. Necesitamos muchísimo de Dios, ahora más que nunca que los tiempos se acercan. Se aceleran los tiempos, vemos cada día más maldad, vemos cada día más orgullo, vemos cada día más soberbia, vemos cada día más egoísmo. Vemos señales que nos muestran que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero son señales y debemos estar como iglesia preparados, como aquellas 10 vírgenes que tenían su lámpara encendida, llena de aceite, para poder recibir al amado. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a clamar a Jesús con fe, como lo hizo Bartimeo? Porque puede ser que hayas perdido un poco la fe. Y no hay mejor momento para que Dios se glorifique en la vida de cada uno de nosotros que cuando más necesidad tenemos. Ahí podemos nosotros tener un acto de sencillez y de humildad, porque podemos decirle al Señor, Señor, dependo de ti. Donde nadie me escucha, donde nadie me ve, donde nadie me presta atención, y en mi peor necesidad, Señor, ahí estás tú. Hay muchos obstáculos que se ponen delante de nosotros para acercarnos a Dios, pero Él está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y es importante que lo sepamos, que tengamos conciencia de esa realidad, de que Dios es omnisciente, es todopoderoso, pero también es omnipresente. Él está presente en todas las áreas de nuestras vidas. Él está presente en mi habitación, Él está presente en mi casa, Él está presente en mis relaciones personales, Él está presente en mis hobbies, Él está presente en mi instituto.
Dios está presente porque Él está en todo lugar y nosotros podemos confiar plenamente en Él. Así que la segunda lección de esta preciosa historia es que vemos la respuesta de Jesús ante la fe de Bartimeo. Jesús, fíjese, no solamente escuchó a Bartimeo, sino que lo llamó. Vemos nuevamente ese común denominador. Lo hizo con Zaqueo. A Zaqueo nadie lo conocía. Jesús fue a propósito a Jericó por Zaqueo. Dice que Zaqueo también escuchó que el Salvador, que el Señor, que Jesús, que el Mesías estaba recorriendo su ciudad, y dice que Zaqueo salió porque quería verlo, pero como era bajito de estatura, se subió a un árbol de sicomoro y desde ahí arriba lo estaba mirando. Y la palabra de Dios nos relata que Jesús levantó su mirada y llamó a Zaqueo por su nombre. Le dijo: Zaqueo. Zaqueo era un hombre que nadie amaba. Era un hombre que estaba también aislado. Era un hombre que también estaba marginado a causa de sus errores, a causa de su codicia, a causa de su avaricia, a causa de su pecado. Era ladrón. Nadie en el pueblo judío lo quería, pero había uno que sí lo amaba. Había uno dispuesto a dar su propia vida por él. Había uno que fue a su encuentro, que le conocía por su nombre. Sabes que Jesús conoce tu nombre. Y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque me es necesario estar hoy contigo, morar en tu casa. El Señor quiere morar dentro de nosotros, hermanos. Y es importante que sepamos que Él viene a nuestro encuentro. Lucas capítulo 18 termina diciendo en esta historia que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A cuántos se les ha perdido algo valioso alguna vez? Se te pierden las llaves del coche, las llaves de la casa, se te pierde la cartera o el móvil, que es muy común a veces también. ¿Y qué hace uno? Pone todo el empeño, todo el interés para buscarlo porque es algo muy importante para uno. Y va uno y lo busca y hasta que no lo encuentra no está satisfecho, no está tranquilo. Fíjate lo valioso que eres para el Señor, que vino a buscarte y a salvarte. Porque estábamos perdidos. Él vino a buscarnos y a salvarnos porque valemos, porque valemos en Él. Él nos dio valor. Es como aquel padre que está en medio de un mercado. Yo no sé si alguno cuando era pequeño se le era travieso y se le escapó a la mamá o al papá, a la madre o al padre. Alguno era bien travieso, ¿no? De esos que iban al mercado, son mercados donde hay la mamá y el papá, ¿y dónde está mi niño, mi niña, preciosa? ¿No? ¿Cómo se siente uno? A mí me pasó en alguna ocasión. Yo era muy travieso. A mí me pasó en alguna ocasión. ¡Mamá! ¡Mamá! Con 5 o 6 añitos, llorando. Un grito de angustia, un grito de necesidad, un sentimiento de abandono, de soledad. Me quedé sin mamá para siempre. Eso es lo que siente uno. Y la mamá, con esos radares así. ¿Dónde está mi niño? Imagínense, si eso pasa con nosotros, ¿cuánto más no es con nuestro Señor, que nos ama, que entregó a su propio Hijo, que derramó toda su preciosa sangre por cada uno de nosotros? Es importante que aprendamos a pedir con fe. El viernes hablábamos acerca de eso, de que muchas veces oramos
pero lo hacemos sin fe. Oramos y repetimos oraciones o incluso fórmulas que hemos aprendido de la jerga evangélica. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pero a veces no le estamos poniendo el corazón o no estamos siendo conscientes de lo que estamos clamando y de lo que estamos haciendo, que es hablar con nuestro Padre Celestial, con el Dios Todopoderoso, con el Creador del cielo y la tierra, con aquel que tiene el poder para poner a cada estrella del universo nombre, la llama por su nombre. Fíjese, tenemos un Dios que es maravilloso, pero a veces no somos conscientes de eso, de ese gran misterio que hay de poder conectarnos con el Dios Todopoderoso, con aquel que todo lo puede, todo lo sabe, con aquel que está en todo lugar, que conoce nuestros pensamientos, con aquel que antes de que nosotros abramos nuestra boca, Él ya sabe cuál va a ser nuestra oración, porque sabe y conoce cuál es nuestra necesidad. A veces no somos conscientes y oramos por orar. Y es importante que cuando abramos nuestros labios, pongamos nuestro corazón y oremos con fe, diciendo: Señor, a pesar del desánimo de la situación, a pesar de las dificultades, a pesar de que he perdido la fe, de que me siento un incrédulo en este momento, yo voy a seguir confiando en ti. Yo voy a seguir anhelando de que tú vas a hacer la obra en mi vida, de que tú vas a hacer la obra en mi familia, de que tú me vas a ayudar en todas mis necesidades. Es importante saber eso, hermano. Que oremos con fe. Fíjese, si Bartimeo no hubiese gritado, ¿qué hubiera pasado? Bartimeo gritó, un grito de angustia por una necesidad extrema, la de poder recibir su vista. Ya para algunos que tenemos que usar gafas, nos damos cuenta que la vista se va deteriorando y que es importante poder ver. La Biblia no relata cuánto tiempo llevaba Bartimeo ciego. Lo que sí es cierto es que ese tipo de enfermedades estaban vistas en ese contexto como enfermedades de maldición generacional. Y por eso en alguna ocasión le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó sus padres? Y Jesús dijo: no es que haya pecado este ni que haya pecado sus padres. Esta enfermedad es para que yo me glorifique. Y es que en medio de nuestras necesidades el Señor se glorifica, hermano. El Señor se glorifica porque Él es un Dios bueno. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Tremendas declaraciones de Jesús, de la propia boca de Jesús, Tremendo. Por eso es importante que pidamos con fe. Bartimeo se llenó de fe. Para Bartimeo, hace 2000 años, no había ninguna posibilidad ni esperanza de recibir la vista. Para Bartimeo, su vista o su realidad era que iba a ser ciego por siempre. Pero como tenemos un Dios que es todopoderoso, que es capaz de hacer de lo imposible posible, el Señor nos deja reflejado en su palabra, en este evangelio precioso de Marcos. También lo vemos en Mateo paralelo, lo vemos en Lucas también paralelo, con algunos detalles, algunos énfasis. Y el Señor lo deja allí para que nosotros podamos tener confianza, hermano, de que por muy difícil que veamos la situación, siempre habrá una salida, porque el Señor está con nosotros. Dios con nosotros, Dios con nosotros. No debemos olvidarnos de eso. Dios está con nosotros. Y el Señor ya venció. Gloria a Dios. Recordemos que Jesús está siempre listo para escuchar nuestras peticiones. ¿Saben? Él no se quedó aquí en la tierra. La Biblia dice que Él murió y al tercer día resucitó. Y dice que ascendió al cielo y que Él está sentado en su trono a la diestra del Padre. Y la Biblia también refleja que
tenemos abogado para con el Padre si alguno ha cometido pecado. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros, a favor de nosotros. Es decir, que tenemos a alguien quien nos escucha. ¡Wow! Esto es tremendo. Pero a veces nos falla la fe. Y eso es muy humano. Eso es muy humano. Es muy humano o es muy legítimo que nos falle la fe en algún momento, que tengamos incredulidad, que nos desanimemos. Lo hemos reflejado con los discípulos que anduvieron 3 años con Jesús y veían en vivo y en directo cómo Jesús hacía toda clase de milagros, cómo respondía ante todos los ataques de los religiosos, de los fariseos, de aquellas autoridades del Imperio Romano, cómo respondía con sabiduría, nunca dañó a nadie. Lo vemos reflejado en los propios discípulos. Y en alguna ocasión Jesús los tuvo que reprender, exhortar y les dijo: ¿hasta cuándo voy a tener que estar con vosotros, hombres de poca fe? Porque Él ya había mostrado su gran poder. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿has visto el poder de Dios manifestado en tu vida en algún momento? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué dudamos? Pensamos esa incredulidad en el nombre de Jesús. Y es bíblico pedir más fe. Si a alguno le falta la fe, debe pedirla a Dios. Los discípulos dijeron: ayuda a nuestra incredulidad. Que el Señor nos ayude, hermanos, a pedir con fe. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Jesús está siempre ahí para escucharnos. Nuestra fe y sinceridad al acercarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo son la clave para recibir su gracia y para recibir su ayuda en el momento más oportuno, porque Dios, hermanos, nunca llega tarde. Nosotros sí. Y algunas culturas más todavía. Los suizos son reconocidos a nivel mundial por sus relojes, ¿verdad? Pero es que esto va más allá de los relojes. Para un suizo, si tú le citas a las 12 en punto de mediodía, para un suizo llegar a las 12 es tarde. Llegar a las -10 es buena hora. Y llegar a -20 ya es muy pronto. Así que de ahí los relojes suizos, ¿no? ¿Cuál es el mejor reloj del mundo? Los suizos. ¿Por qué? Porque van súper puntuales. Nosotros los latinos somos muy lo contrario, ¿verdad? Y a veces nos enorgullecemos. Pero es cultural a veces también, ¿eh? Es muy cultural. El Señor nunca llega tarde. El Señor siempre llega a tiempo. El Señor siempre está en el momento oportuno. El Señor no tiene cultura latina, ni suiza. Tiene una cultura celestial. Él siempre está. Es mejor que un reloj suizo. ¿Crees que Jesús está dispuesto a escucharte y a responder tu clamor en tu necesidad? Es bueno saber eso. Es bueno saber que tenemos a quién acercarnos. Es bueno saber que tenemos quien nos consuele. Es bueno saber que en medio de nuestra soledad, nuestra tristeza, nuestros cuadros depresivos,
¿Cuántos saben que el ser humano sufre cuadros depresivos? Y es bíblico también, Elías, David, Josué, José, todos los personajes de la Biblia pasaron por cuadros depresivos. Si no, fíjese, cuando nos va corriendo la edad, vuelvo a la edad, si no nos va dando como un cuadro de depresión y decimos, uy, se nos está yendo la vida, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¿No? Y a veces esos cuadros depresivos son más fuertes. ¿Eh? De ahí la crisis de los 40, la crisis de los 50, la crisis de los 60, 70, 80. Claro. El Señor está dispuesto a escucharnos en nuestros cuadros depresivos también. En nuestra mayor necesidad, el Señor está ahí. La tercera lección que quiero destacar en esta mañana de esta preciosa historia es la transformación de Bartimeo a través de su fe o a través de la fe. La fe de Bartimeo no solamente le restauró la vista, sino que también transformó su vida para siempre. La Biblia dice que Bartimeo siguió a Jesús por el camino. Y esto es sumamente importante que lo sepamos. Porque más allá de que nuestro gran Señor, nuestro gran Rey, más allá de que nuestro gran Salvador pueda hacer un milagro en nuestra vida, en cualquier necesidad que tengamos, ya sea física, de salud, emocional, espiritual, financiera, más allá de que pueda hacer un milagro en nuestra esfera más natural, Dios ha hecho un milagro en la eternidad con nosotros. Y eso es importante saberlo. Más allá de que Bartimeo recibiera su vista y de que sus ojos naturales fuesen abiertos, su espíritu pudo conocer al gran Señor, al gran Rey, a Jesús. Y qué importante ver y qué importante ver cómo Bartimeo pudo seguir a Jesús. Qué importante saber que lo siguió por el camino. Amén. Lo siguió por el camino. Es decir, que le reconoció su autoridad y su señorío. Es como cuando hay una noche muy oscura y parece que no hay un nuevo amanecer para nosotros. Podemos ver esta imagen reflejada en nuestra vida, porque a veces la noche se hace tan oscura que parece que no va a amanecer, pero cuando vemos el sol que empieza a nacer allí en el horizonte, cuando vemos el sol que empieza a clarear aquella noche tan oscura, nos podemos dar cuenta de que siempre habrá una nueva oportunidad, siempre habrá una nueva esperanza. Y para Bartimeo, su noche más oscura se clarificó. La palabra de Dios dice en Juan 8, 12, Juan capítulo 8, verso 12: yo soy la luz del mundo. Amén. Wow. Yo no sé, pero yo cuando leo este tipo de versículos que son tan claros, tan directos, a mí me remueve algo por dentro, me da un sentimiento que digo, Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no seguirte? ¿Cómo no servirte? ¿Cómo no reconocer tu señorío, tu autoridad? Yo soy la luz del mundo, uno de sus títulos.
el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bartimeo siguió a Jesús en el camino. Y nosotros en esta mañana estamos llamados a seguir a Jesús, a que nuestros ojos espirituales se abran. Porque ¿saben una cosa? Necesitamos del Señor. Necesitamos cultivar una relación real, genuina, personal con Él. Necesitamos aprender a depender más de Él y menos de nosotros. Necesitamos poder decirle: Señor, aquí estoy con mi necesidad. Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria al Padre, gloria a nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, que vino a esta preciosa tierra para darnos vida eterna, que fue capaz de entregar su vida en un madero, que sufrió, que fue humillado, que fue escupido, que fue insultado, que fue maltratado, latigado, que fue menospreciado. Y toda su preciosa sangre fue derramada a causa de nuestro pecado. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Amén. Él es la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Hoy es un buen día para que le sigas. Hoy es un buen día para que decidas en tu corazón que no haya más barreras, para que te reconcilies con Dios, para que le pidas perdón, para que clames por tu mayor necesidad, más allá del área natural. Tu mayor necesidad es la necesidad de que tu alma sea salvada. De que un día, cuando todo esto termine, te vayas junto con todos nuestros preciosos hermanos en todo el mundo. Te vayas con el Señor. Nuestra fe en Jesús tiene el poder no solo de cambiar nuestras circunstancias, sino de transformar nuestras vidas. Y es así. Dios cambia nuestras vidas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y sabes una cosa, el Señor quiere hacer una obra nueva en tu vida. Sí, Señor. Perdón. Para Bartimeo, su vida cambió por completo. Ella no era ese ciego, aislado, maltratado, marginado, despreciado, señalado. Ella no era aquel que estaba maldito a causa de una enfermedad. Bartimeo ahora hacía parte de la familia de Dios. Aleluya. Bartimeo ahora pertenecía al reino de los cielos. Bartimeo ahora estaba prendido de la mano de su Señor y Salvador Jesús, tu mismo Señor, tu mismo Salvador. ¿Quieres permitir que tu fe en Jesús transforme tu vida? ¿Por qué nos cambia el nombre? Bartimeo antes era el ciego, ahora era el que seguía a Jesús en el camino. Era un cristiano, porque eso significa ser seguidor de Jesús. Un cristiano.
Quizás en alguna ocasión te equivocaste o nos equivocamos y nos tildaron, nos señalaron de borrachos, de ladrones, de groseros, todo tipo de pecados. Pero en el Señor tenemos un nuevo nombre, hermanos, y eso no se nos debe olvidar. En el Señor tenemos dignidad y tenemos valor, y estamos llamados a anunciar la buena noticia de salvación. Estamos llamados a anunciar el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y de eso se trata, el seguir al Señor. De eso se trata, el servirle. De que otros puedan ver la manifestación de la gloria divina en nuestra vida. De que otros puedan ver la luz, esa luz. Yo soy la luz reflejada a través de nuestra vida a otros. Por medio de amor, por medio de comprensión, por medio de paciencia, por medio de compasión. Que el Señor nos ayude, hermanos, a seguirle, a servirle, a amarle y a que podamos abrir nuestros ojos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y oramos. Gloria al Señor. La historia de Bartimeo es un recordatorio de que sin importar nuestras circunstancias, nuestra fe, que por cierto es un don divino, nuestra decisión de buscar a Jesús puede llevarnos a experimentar un poder transformador. El Señor cambia. El Señor cambia nuestro lamento en baile. El Señor rescata nuestra vida de lo más profundo, del hoyo, del lodo cenagoso. El Señor nos cambia. El Señor nos limpia. El Señor nos purifica, nos santifica, nos justifica. Qué gran Dios tenemos, hermanos. Amén. Qué bueno eres, Señor.